Muy buenos días, este es el proyecto final, diseño de pasabandas para análisis de circuitos de mi persona, Stevenson Strangarita, y mi compañero Orlando Ruiz. En este video vamos a presentar el proyecto donde se establecen unos circuitos pasabanda para determinadas frecuencias en un aplicativo móvil que inserta señales a través de teclado. En este teclado vamos a encontrar 7 señales, 4 son de frecuencia baja banda y 3 son de frecuencia alta banda. Las combinaciones de esas frecuencias, esas parejas, nos permiten detectar el tono que se está marcando, el número que se está marcando. Entonces se necesita diseñar 7 filtros pasabanda para los distintos tonos, pero previamente vamos a trabajar en los filtros pasa baja y pasa alta para determinar los grupos de tonos. ¿Cómo se trabajó? Entonces, se pueden diseñar filtros a través de resistencias e inductancias o resistencias y capacitancias. Usamos la de RL para filtros pasa bajos y RC para filtros pasa altos. Entonces, como verán, necesitamos una frecuencia de corte que se eligió intermedia entre la máxima frecuencia baja y la mínima frecuencia alta. Con esa frecuencia de corte se establecieron entonces los límites para el pasa bajo y para el pasa alto. Se usan frecuencias con resistencias estándar de 600 ohmios. De esta forma, si simulamos una señal de 1209 Hz con una amplitud de 20 voltios, se puede observar que la única señal que obtiene una relación de salida y entrada en tensión es la del filtro pasa alta y no la del filtro pasa baja. Esto se debe a que su frecuencia de corte para el pasa baja solo llega hasta 1070. Entonces observamos que su amplitud de voltaje es de 13.10 voltios cuando debería ser mínimo de 14.1, condición que solo se cumple en el filtro pasa alta. Con esto podemos evaluar entonces los diagramas de Bode, que son diagramas de frecuencia que nos permiten observar el espectro de frecuencias del ancho de banda para cada uno de los circuitos. Entonces, si hacemos una analogía, estos se pueden utilizar para las pasabandas al combinar los dos espectros de frecuencia. Si utilizamos una frecuencia de corte de pasa alta inferior a la frecuencia de corte de pasa baja, podemos obtener una región que es la que nos interesa, donde va a estar localizada la señal. Entonces, establecimos los rangos de frecuencia para pasa baja y los rangos de frecuencia para pasa alta, y a través de la relación que hay con la frecuencia resonante que va a estar para cada uno de los anchos de banda, se pueden utilizar entonces inductancias o capacitancias de un arreglo como el que se muestra en la figura LCR, en donde nos vamos a buscar que pasen solo frecuencias hasta determinado punto, por encima de determinado punto de frecuencia, y los visualizaremos. Haciendo los cálculos, entonces tenemos que combinar cada uno de los anchos de bandas con las distintas fórmulas, obtenemos esta tabla de frecuencias en hercios que nos permite a través de ella hacer los cálculos con las fórmulas determinadas de inductancia, capacitancia y con la resistencia estándar de 600 ohmios. Obtenemos entonces 7 filtros pasabajos como los que se muestran en la figura en 2 grupos. Uno para las señales que vienen del filtro pasabajo, son 4 filtros, y otro para las señales que vienen del filtro pasa alto, que son 3 filtros pasabanda, con las características indicadas. Entonces, al hacer la evaluación de los diagramas de frecuencia, vamos a encontrar la respuesta en el diagrama de Bode para cada uno de los circuitos, como se observa en la figura a su lado derecho. Si observamos la frecuencia del diagrama de Bode para la primera, observamos que se tiene una frecuencia resonante de 696 Hz en un ancho de banda que va de 663 a 734. Las fases para todos estos diagramas están comprendidas entre 45 y menos 45 grados. De la misma forma podemos analizar cada uno de los anchos de banda de las demás figuras y observamos que el uno es sucesivo al otro. Hay pequeñas diferencias con los cálculos teóricos al correr la simulación y esto se debe más que todo a los valores aproximados. Procediendo a evaluar el circuito a través de un ejemplo, usamos una prueba de 1200 Hz donde se va a observar que solo el filtro 5, que posee un rango o una frecuencia resonante de 1210, es el que detecta la señal. En los filtros pasabajo se observa que la señal no alcanza a obtener el mínimo de amplitud necesario, ni siquiera en los filtros pasaaltos 6 y 7. Podemos observar entonces una simulación en el software Proteus, en donde ya se ha establecido una frecuencia de trabajo de 1200 Hz. Si yo cambio la frecuencia de trabajo, por ejemplo, de 1200 a solo 900 Hz, no debería pasar ya por el filtro pasabajo y debería llegar entonces a los filtros correspondientes. Entonces observamos efectivamente 900 Hz no produce una señal que pase en los filtros pasa alta, se obtiene una señal correspondiente a los filtros pasa bajo y esta señal
la podemos identificar en color azul. Vemos que no pasó en el filtro, en el primer filtro, no pasó en el segundo filtro, no pasa en el tercer filtro y se obtiene de esta forma en cuál de ellos sí se ha reconocido la señal. Entonces observemos que el único que tiene un voltaje superior a 14 es el cuarto filtro, ¿sí? Lo que quiere decir que la señal sí pasó en el cuarto filtro, pero no pasó en los tres primeros, ni tampoco pasó en los filtros de frecuencia alta. De esta forma se puede corroborar que efectivamente los circuitos funcionan, se pueden detectar cada uno de los tonos independientes y se puede leer entonces el teclado que se ha marcado. A manera de conclusiones, los filtros pasa alta, altos y bajos nos permiten combinar distintos sistemas para extraer las señales por encima o por debajo de los límites de frecuencia determinados. Estos son útiles para el diseño de cualquier tipo de circuitos que trabaje con señales en un rango de frecuencia que nosotros necesitemos. En este caso el aplicativo se usó por ejemplo para un teléfono, pero se puede usar para la activación remota bajo determinada señal de un sistema de control, automatización o instrumentación. Se pueden diseñar métodos para establecer los rangos de frecuencia que se deseen. En este caso utilizó frecuencias de medio rango. Los filtros pasabanda además son combinaciones de pasa bajo y pasa alta que varían de acuerdo a cómo se estructuren. Siempre se puede observar que la frecuencia de corte va a estar en los menos 3 decibeles y esto nos definirá entonces el ancho de banda del circuito. Y la fase en estos casos varía entre 45 grados y menos 45 grados. Recordemos que para que se pueda considerar que la señal ha sido entrada y ha sido detectada, tiene que tener un factor alrededor de 0.707 en cuanto a tensión de salida con respecto a tensión de entrada. Estas son las referencias consultadas. Los diferentes diagramas de Bode. Muchas gracias.